Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Verso 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Como recordarán, hermanas, en nuestro estudio pasado, nuestra amada hermana Lucy nos estuvo enseñando quién fue uno de los autores de Proverbios de este libro. Y si recordamos, la respuesta de uno de los autores de este libro fue Salomón. Solamente lo menciono para recordarlo. Ahora, en los versículos siguientes, hermanas, del versículo 2 al 6, el escritor dice el propósito. Y aunque solo aprenderemos los versículos 2 y 3, que son los que vamos a estudiar, Salomón, como un padre amoroso, exhorta a su audiencia en contra de las seducciones de los impíos. Él invita a los hombres a recibir estas enseñanzas, amonestando a los que las rechazan y animando a todos aquellos que las abrazan. El deseo de mi corazón en esta tarde, hermanas, es que meditemos en estas enseñanzas dadas por Dios por medio de Salomón y que por medio de ellas, hermanas, podamos crecer en la sabiduría de Dios. Miremos qué es lo que dice nuestro primer versículo, que es el versículo 2. Dice al inicio, para entender sabiduría. Lo primero que podemos observar es que el autor declara el propósito del libro. Notemos cómo comienza diciendo que estos proverbios nos ayudan a entender sabiduría. Incluso la palabra entender en el hebreo tiene varios significados. Y uno de ellos, hermanas, es el poder distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera y dice así, para discernir palabras de inteligencia. Dicho en otras palabras, este entender, hermanas, o este discernimiento nos ayuda a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿qué es lo que ellos debían de distinguir? Los lectores de Salomón debían de entender sabiduría. Es importante notar que esta sabiduría, hermanas, no es igual al conocimiento. La sabiduría a la cual hace referencia Salomón corresponde, hermanas, a tener la habilidad de vivir bajo el temor de Dios. No se trata, hermanas, de tener un conocimiento intelectual. Más bien, hermanas, es vivir en obediencia y alineadas a la voluntad de Dios. Debemos de saber que la sabiduría de la cual escribe Salomón no es fruto, hermanas, de un esfuerzo humano, sino que es un don de Dios. Amén. Esta sabiduría no se puede ser adquirida por medios terrenales, sino que se recibe únicamente cuando se pide al Señor con humildad y dependencia. Las invito a que vayamos a Primera de Reyes,
capítulo 3, versículo 7. Y nada más para que me siga con su vista, yo lo voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice: Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Versículo 9 dice: Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, en el inicio de su reinado sobre Israel, consciente de la tarea de gobernar al pueblo, oró a Dios, no pidiendo riquezas ni poder, sino sabiduría para discernir y sabiduría para dirigir con justicia al pueblo. La historia bíblica, hermanas, nos muestra que Dios se agradó de esta petición y le concedió la sabiduría y le concedió capacidad para vivir y gobernar rectamente el pueblo. Mis hermanas, la enseñanza de Proverbios nos recuerda que la sabiduría no es un recurso humano, sino un regalo divino que debe ser buscado en oración, pues solo en comunión con Dios se nos concede la luz necesaria para caminar en su voluntad. Nuevamente les leeré esto. Dice: la sabiduría no es un recurso humano, sino un regalo divino que debe ser buscado en oración, pues solo en comunión con Dios se nos puede conceder la luz necesaria para caminar en su voluntad. Recordemos que no es suficiente simplemente conocer esta sabiduría, pues la meta es que ella transforme nuestro corazón, produzca un verdadero crecimiento espiritual y nos lleve a reflejar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida diaria. Ese es el propósito, hermanas. Miremos qué es lo que sigue diciendo Salomón en nuestro versículo 2. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esta palabra de doctrina tiene la idea, hermanas, de instruir, de corregir y también disciplinar. Salomón nos enseña que la sabiduría dada por Dios, hermanas, nos va instruyendo, nos va corrigiendo y también nos va disciplinando en nuestro diario vivir. Para el pensamiento hebreo, la sabiduría no era un simple conocimiento intelectual, más bien era la actitud para vivir una vida piadosa como Dios quiere que la vivamos. Salomón quiere que esta sabiduría no sea solo información, como cuando leemos una receta de cocina o un libro de cómo pintar la casa. No, sino
una enseñanza que nos ayuda a formarnos, hermanas. ¿A formar qué? El carácter nuestro, conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanas, esta sabiduría nos confronta porque nos instruye, nos corrige porque nos muestra el camino correcto y nos advierte porque nos disciplina cuando nos desviamos del camino. Las invito a que vayamos a Proverbios capítulo 3, una hojita ahí más adelante, versículo 12. Mire lo que dice, sígame ahí con su vista. Proverbios capítulo 3, versículo 11. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo, ni te fatigues de su corrección. Versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Pero observemos cómo Salomón conecta la corrección con el amor paternal de Dios. No como una expresión de castigo por el enojo, sino como una disciplina amorosa mediante la cual el Señor forma, guía y restaura a sus hijos. Pero, dicho de otra manera, la sabiduría de Dios nos instruye a vivir de una manera piadosa, humilde, que transforma nuestro carácter conformándolo a la voluntad de Dios. Nos corrige cuando no estamos caminando en su voluntad y nos disciplina cuando nuestro comportamiento se desvía del camino que Él nos ha trazado. Notemos cómo Salomón en la siguiente frase habla de que estos proverbios nos ayudan a conocer razones prudentes. Ponga su vista en el versículo 2 y continúa diciendo: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. En el pensamiento hebreo, la prudencia se entiende como una forma de inteligencia práctica y moral. La capacidad de discernir, hermanas, entre el bien y el mal, entre lo provechoso y lo vano, entre aquello que edifica y aquello que la desvía. Así la prudencia no solo implica conocer razones prudentes, sino también nos ayuda en las decisiones y la conducta hacia un vivir sabio. O dicho de otra manera, es tener la capacidad de separar y analizar las situaciones y saber distinguir entre caminos que parecen iguales, pero tienen destinos diferentes. Un ejemplo práctico lo encontramos en nuestras conversaciones. La prudencia, hermanas, se manifiesta al pensar antes de hablar, al escoger palabras que edifiquen, al saber cuándo debemos guardar silencio y cuándo debemos de responder, pero debemos de responder con gracia y con verdad, no exagerando las cosas. De modo que nuestras palabras, hermanas, entonces reflejan si el corazón está siendo guiado
si el corazón está conociendo razones prudentes de la sabiduría de Dios. Nuestro hablar refleja todo eso, hermanas. Las invito a que vayamos ahí a Proverbios, capítulo 15. Si alguien me puede ayudar a leerlo. Capítulo 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder. Sí. Continúa. Todo completo. 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Amén. Notemos cómo Salomón sigue diciendo para qué sirven estos proverbios. Dice nuestro versículo 3. La primera frase dice, versículo 3 de Proverbios capítulo 1. Dice ahí, para recibir. Esta palabra tan pequeña, pero en pensamiento hebreo, nos puede enseñar mucho. La palabra que el autor usó para recibir, hermanas, implica una disposición del corazón para aceptar la enseñanza voluntariamente. Dice el versículo, para recibir. Es una disposición del corazón para aceptar la enseñanza voluntariamente. Y esto significa que no se trata solo de escuchar el consejo, sino tener una actitud interna, hermanas, que permita que ese consejo llegue hasta nuestro corazón. Esta palabra de recibir en el hebreo describe cómo el consejo debe ser recibido. En otras palabras, no es un consejo que deba tomarse a la ligera, ya que este consejo viene a menudo acompañado, hermanas, de corrección. Miremos por un momento lo que Salomón enseña en el capítulo 15 de ese mismo libro, Proverbios capítulo 15, acerca de aquel que escucha el consejo. Él presenta a la persona sabia como aquella que recibe la corrección, valora la instrucción y permite que el consejo moldee su vida, entendiendo que escuchar, hermanas, no es solo oír, sino responder con humildad y disposición a cambiar. Proverbios capítulo 15, versículo 31. Si alguien lo tiene, lo puede leer. El que presta oído a las advertencias de vida, convivirá con él. Amén. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Pero notemos cómo ahí mismo, pero en el versículo 32, Salomón hace un contraste entre el que escucha el consejo y el que lo menosprecia. Versículo 32 de ese mismo capítulo. Yo se los leo y dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mis hermanas, vivimos en un tiempo en el que ofrecer un consejo
o aceptar un consejo puede parecer sencillo. Sin embargo, lo difícil es que quien lo recibe esté dispuesto a aceptarlo con humildad. A menudo el orgullo, hermanas, se interpone. Escuchar que podemos estar equivocadas o que hay una mejor manera de hacer las cosas puede sentirse como una crítica a nuestro ser, no solo a nuestros actos. Por eso, quien lo recibe puede tomarlo a mal, sintiendo que su juicio o su capacidad de hacer las cosas no son las correctas. Pero miren, sigamos leyendo nuestro texto y observemos cómo Salomón escribe sobre la justicia. Dice el versículo 3, Proverbios 1:3, dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El consejo de Salomón es que sus lectores vivan una vida recta. Debemos de saber que la palabra justicia no significaba solo un concepto legal o de tribunales como lo entendemos el día de hoy. En el pensamiento hebreo implicaba, hermanas, esto: vivir conforme a un estándar establecido, y ese estándar no era determinado por pensamientos humanos, sino que debía estar plenamente alineado con la voluntad revelada de Dios, mostrando así el compromiso de ordenar la vida según sus principios y según los mandamientos de Dios. Dicho de otra manera, hermanas, ser justas es hacer lo correcto en medio de un mundo marcado por engaños e injusticias. Es vivir con integridad, sosteniendo la verdad y manteniendo un corazón firme en obediencia a Dios, incluso cuando lo correcto no es aceptado. Les mencionaré ahora, hermanas, algunas maneras prácticas sobre vivir en justicia o vivir rectamente. Una de ellas, la honestidad en nuestras palabras. Debemos evitar el engaño, hablar con transparencia, sin manipulación, cumplir lo que prometemos y no aprovecharnos de los demás. Miremos por un momento lo que Salomón dice sobre los labios mentirosos. Proverbios 12:22, yo se los leo y dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Una persona que practica la mentira no está viviendo conforme a la justicia. Por el contrario, esa forma de vida se aparta de la verdad y no agrada a Dios, quien nos llama a caminar en integridad, en sinceridad y en rectitud. Proverbios 12:22. Ese fue el texto que leí. Otro ejemplo es cumplir lo que prometemos. Salomón escribió en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5, pues recordemos que Eclesiastés también fue un libro escrito por Salomón. Vamos ahí, Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5. Si alguien lo tiene, puede leerlo.
Amén. Las palabras de una mujer justa, hermanas, tienen mucho peso. Por esta razón, mis hermanas, cuando prometemos algo, estamos comprometiéndonos, y el no cumplir a quienes confiaron en nosotras no es solo un olvido, es una injusticia. Y eso es pecado delante de Dios. Así que el cumplir, el ser cumplidos, se alinea con los mandamientos de Dios. La otra palabra, la cual Salomón escribe, según nuestro texto en el versículo 3, es juicio. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio. Después que Salomón habla de tener una vida recta o vivir en justicia, ahora él habla de juicio. Quizás en nuestras mentes podemos imaginarnos una sala donde se encuentra un juez y un acusado esperando un veredicto. Pero en el pensamiento de Salomón, juicio, hermanas, se refiere a la capacidad que nos da la sabiduría de Dios para poder discernir entre lo bueno y lo que es malo en nuestro diario vivir. También lo que nos conviene o lo que nos perjudica. Mis hermanas, Salomón nos da un ejemplo acerca de esto en el capítulo 7. Vamos a Proverbios, capítulo 7. Salomón aquí está hablando de un joven falto de entendimiento. Proverbios, capítulo 7. Que pasa cerca de la casa de una mujer adúltera, el joven ve la tentación y no medita en las consecuencias. Capítulo 7 de Proverbios y versículo 7. Y mire lo que dice. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Después que este joven ha cedido a la tentación, es comparado en los versículos 22 y 23 de ese mismo capítulo como un buey que va al degolladero y como un ave que va camino a la red. Proverbios 7:22. Sígame con su vista, y dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y eso, hermanas, es precisamente lo que Salomón dice acerca del juicio. El poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente lo bueno y lo malo, las consecuencias, porque todavía eso viene más adelante. Entonces, este juicio, hermanas, esta capacidad nos ayuda a evaluar las situaciones con sabiduría. Evaluar las situaciones con sabiduría y que tomemos decisiones, pero decisiones que se ajusten, hermanas, a la verdad y a la voluntad de Dios. Otro ejemplo bíblico que podemos ver acerca de tener este discernimiento lo encontramos
en Primera de Samuel, capítulo 25. Si gusta ese, puede anotar la cita y lo puede leer en su casa, porque es un poquito largo, pero yo le voy a relatar lo que se encuentra en este capítulo, que es el ejemplo bíblico. Y se trata de Abigail. David y sus hombres estaban en el desierto y habían protegido a los pastores y rebaños de un hombre rico llamado Nabal. Cuando llegó el tiempo de esquila, momento de celebración y abundancia, David envió mensajeros para pedir provisiones como un gesto de gratitud. Nabal respondió con desprecio e insultos hacia David, negándose a ayudar. Esto provocó que David se molestara en gran manera y decidiera marchar con sus hombres, pero para matar a Nabal, esposo de Abigail. Sin embargo, Abigail era descrita como una mujer prudente y sabia. Al enterarse de la situación, hermanas, ella discernió y usó buen juicio. Mire lo que hizo. Ella preparó rápidamente provisiones, salió al encuentro de David, habló con humildad, con sabiduría y discernimiento. Evitó que David diera muerte a su esposo. Este ejemplo nos ayuda, hermanas, a entender lo que Salomón está diciendo. Este juicio, hermanas, nos ayuda a poder ver más allá del momento presente, porque muchas veces en las situaciones que enfrentamos, a veces solamente vemos el presente, pero no vemos las consecuencias que pueden pasar por no actuar con un buen juicio y con la sabiduría de Dios. Entonces, este juicio, hermanas, nos ayuda a poder ver más allá del momento presente, para discernir, hermanas, entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no. Por eso es tan importante, hermanas, pedir a Dios todos los días sabiduría, todos los días. Como nos enseñó nuestra hermana la semana pasada, hemos agregado en nuestras oraciones pedir esto al Señor. Señor, dame sabiduría en este día. Ahora, hermanas, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo conforme al juicio del cual escribe Salomón? Meditemos en aplicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Les voy a mencionar algunas. Pensar antes de hablar. Esto implica, hermanas, que en las situaciones que podamos tener, ya sea en el hogar, en la iglesia o en la familia, evaluar la situación y no responder impulsivamente. Otra aplicación práctica, hermanas, es tener cuidado con nuestras palabras. Esto implica, hermanas, que evitemos las críticas innecesarias, el chisme,
la murmuración o hablar, hermanas, precipitadamente. Debemos de pedir a Dios de su sabiduría para que nos ayude a tener un entendimiento, hermanas, y llevar toda situación al buen juicio de Dios para poder conducirnos con sabiduría todos los días. Regresando a el versículo 3, hermanas. Dice el versículo 3 del capítulo 1, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y ahora dice equidad. Otra verdad, hermanas, la cual nos ayuda, la sabiduría de Dios es la equidad. Mientras que el juicio nos da la sabiduría para conocer lo correcto, la equidad, hermanas, nos ayuda a aplicar lo correcto de una manera equilibrada. Salomón está diciendo que la sabiduría nos enseña a actuar con rectitud hacia los demás. La equidad, hermanas, evita que nosotras actuemos con favoritismos hacia algunas personas en especial. Esta palabra de equidad en el pensamiento hebreo es la cualidad de ser capaces de hacer juicios libres de discriminación y deshonestidad. En otras palabras, nosotras debemos de ser imparciales en cada situación que podemos enfrentar. Y para dar un ejemplo, miren, en la iglesia debemos de escuchar las necesidades de las hermanas sin discriminar por la edad, por la posición. En el libro de Hechos, hermanas, encontramos un ejemplo que estaba surgiendo sobre la falta de equidad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículo solamente el 1. Hechos, capítulo 6, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Gracias, hermana. La respuesta inmediata de los apóstoles fue procurar hombres idóneos que atendieran las necesidades de estas viudas con equidad, para asegurar un cuidado justo e imparcial dentro de la iglesia. Al atender el llamado a suplir las necesidades de estas viudas, dieron trato justo y equitativo. De esta manera reconocieron la importancia de que la atención no estuviera marcada por favoritismos o descuidos, sino por una distribución justa. En el trabajo, como mujeres creyentes, algunas trabajan bajo la autoridad de un dueño o de supervisores. Practicar la equidad, hermanas, implica
mostrar respeto tanto al propietario del negocio como a quien ejerce supervisión diaria. La equidad es reconocer la autoridad establecida. Esto significa, hermanas, evitar actitudes distintas según la posición de la persona. No mostrar mayor cortesía solo al dueño y menosprecio al supervisor, ni obediencia parcial, o sea, favoritismo, según nuestra conveniencia, sino actuar con el mismo respeto, responsabilidad e integridad en todo momento. En el hogar, como mamás, cuando tenemos 2 hijos o más, a veces podemos caer sin darnos cuenta en una falta de equidad. Una de las formas más comunes es cuando tenemos cierta preferencia por uno de nuestros hijos, es decir, cuando tenemos hijo favorito. Aunque no lo hagamos con mala intención, esto rompe con la equidad. La equidad no significa tratar a todos los hijos exactamente igual, porque cada uno, hermanas, tiene necesidades distintas. Cada uno. Ser equitativas como mamás es darle a cada hijo lo que realmente necesita para sentirse amado, valorado y apoyado. Pero cuando hay favoritismos, dejamos de ver esas necesidades y empezamos a guiarnos por nuestros propios sentimientos y preferencias. Eso genera comparaciones, heridas en las relaciones con los demás hijos. Por esto, mis hermanas, debemos de pedir a Dios de su sabiduría para ser equitativas en nuestra familia también. Y solo para dar un ejemplo bíblico, recordemos a Rebeca e Isaac. Este relato bíblico nos dice cómo Isaac y Rebeca tenían su hijo favorito. ¿Lo recuerdan? Las invito a ir a Génesis capítulo 25. Yo se los voy a leer. Usted con calma lo puede leer en su casa y ahí va a encontrar ese relato. Génesis capítulo 25, verso 27. Leeré el versículo 27 y 28. Y dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos la primera falta de equidad en el hogar dividido. En el hogar dividido no había un amor parejo, sino basado en gustos personales. Isaac por la casa, Rebeca impulsada por la preferencia y por la cercanía con Jacob, el cual era varón tranquilo y permanecía en las tiendas, o sea, en el hogar con su madre. Y conocemos la historia de lo que pasó. Rebeca prepara con engaños y cocina como si fuera la casa de Esaú,
viste a Jacob con las ropas de su hermano y le pone pieles de cabrito para que parezca velludo. Y aunque todo el plan de Rebeca funcionó, la familia se destruyó. Esaú odió a su hermano y juró matarlo en cuanto Isaac, su padre, muriera. Jacob tuvo que huir para salvar su vida lejos de su madre, que lo prefería. Rebeca perdió a su hijo favorito. Ella confundió amar con preferir. Les invito a que vayamos a Génesis 27, me sigue con su vista, ahora hasta el versículo, ahí mismo donde estábamos, ahora hasta el versículo 43. Y mire lo que dice ahora. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Mis hermanas, este ejemplo bíblico nos dice el peligro de no ser equitativas como madres con nuestros hijos. Aunque este principio, hermanas, debe ser en todas las áreas, hermanas, de nuestras vidas, debemos de tener equidad o juzgar con justo juicio. Amadas hermanas, reconocemos que todavía luchamos con el pecado que permanece en nosotras. Por ello, es indispensable acudir cada día al Señor en oración, pidiendo sabiduría necesaria para vivir de manera recta y agradable delante de Él, para que en cada área de nuestras vidas podamos ser sabias, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Dependamos de su dirección para pensar, hermanas, para hablar, para actuar conforme a la verdad, mostrando así un carácter transformado y una conducta que honra a Dios. Para terminar, mis hermanas, estos dos versículos nos enseñaron que la justicia nos ayuda a vivir conforme a la ley de Dios, la cual nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo que no lo es. El juicio es el discernimiento para aplicar esa justicia en cada situación. Es aquella que nos permite ver más allá de las apariencias, entender las consecuencias de nuestras acciones y distinguir no solo entre el bien y el mal, sino entre lo sabio y lo necio, lo que nos conviene y lo que nos perjudica. Equidad es aquella que nos ayuda a tratar a las personas conforme a sus necesidades. La equidad se muestra en una actitud que valora a cada persona con el mismo respeto, dignidad y cuidado, procurando responder con justicia y sensibilidad en cada situación.
Así que, mis hermanas, la mujer que vive con equidad refleja un carácter formado por la sabiduría, mostrando un trato justo, compasivo, coherente con la verdad en su relación con los demás. Mis hermanas, Proverbios capítulo 1, versículos 2 y 3, nos llama a vivir una vida formada por la sabiduría de Dios, donde esta sabiduría nos da el discernimiento y nos guía para tomar decisiones que produzcan una conducta justa, prudente e imparcial. Que en esta hora podamos irnos a casa meditando sobre la importancia de pedir al Señor todos los días de su sabiduría. Elizabeth Elliot escribe esto y me gustó, se los voy a leer. Ella dice: Dios nunca niega la sabiduría necesaria para obedecer lo que Él mismo pide. Así que pidamos al Señor sabiduría, hermanas. Oremos para terminar. Señor, en esta tarde nuevamente te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por el consejo. En esta tarde, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que nos des de tu sabiduría para conducirnos en esta tierra, Señor, hasta que lleguemos contigo. Necesitamos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, a conducirnos en el hogar, en la iglesia, en donde quiera que estemos, Padre. Te rogamos que nos ayudes y que nos sigas conformando con tu palabra, Señor, hasta llegar a la meta. Conformarnos a tu imagen, Señor. Te rogamos estas cosas, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.